compartiendo todos la palabra del Señor. Vamos a estar viendo en el libro de Hebreos, gloria al Señor, Hebreos capítulo 11, libro de Hebreos capítulo 11. Venimos viendo cosas muy lindas y Hebreos capítulo 11, verso 7, dice así la palabra del Señor. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo esté en operación en nuestra vida, confortándonos, ayudándonos, alentándonos, Señor, y dándonos fuerzas espirituales para vencer, para servirte en todas las cosas, Señor, peleando esta buena batalla de la fe. Dios mío, extiende tu mano de poder y reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abundante gracias, Señor, nos sea dada, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu bendita voluntad para con nosotros. Buena voluntad, Señor, expresada mediante el sacrificio de tu Hijo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Nosotros cantamos esta alabanza tan hermosa, llegaré al final. Y las aflicciones del justo siempre son muchas, porque tiene que pasar el justo por el valle de sombra y de muerte, e ir confiando y esperando en el Señor. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente y van a estar confiando en el Señor, pero soportando las situaciones que le golpean, que le pegan, que a veces le hacen bajar los brazos, pero esta fe hermosa que el Señor ha puesto en nuestro corazón nos va llevando adelante. Nosotros hemos leído en esta noche de Noé, porque el Señor nos viene hablando acerca de la fe, de lo que es la fe, el valor que tiene la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nosotros, ¿por qué alcanzamos y llegamos a ser justos? Es por la fe. Si no estuviera la fe, no pudiéramos ser llamados justos. Sin embargo, mediante la fe, nosotros alcanzamos una justicia divina, mediante el don de la fe que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón. Entonces, nosotros leímos en esta noche, en este libro de Hebreos, capítulo 11, cómo es que el escritor dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces nosotros hemos estado viendo el valor que tiene la fe y lo valioso del haber recibido esta fe, porque nosotros no hablamos de la fe simplemente para salvación, sino que nosotros hablamos siempre de la fe de los escogidos de Dios. Entonces nosotros hablamos de un llamamiento especial con propósito.
que nosotros hemos sido llamados por Dios con un propósito y con un fin, que no se trata de nuestro propósito, sino se trata del propósito de Dios en nuestra vida. Por eso depositó en nuestro corazón el don de la fe. Nosotros dijimos, en el Antiguo Testamento dice, el justo por su fe vivirá. Pero en el Nuevo Testamento ya dice, el justo por la fe vivirá. Entonces ya nos muestra el don de la fe. Un don, una gracia, algo metido dentro de nosotros que al haber oído la palabra de Dios, Dios vino a nosotros esa fe, se metió dentro de nuestro corazón y nos llevó a creer todo lo que Dios decía. No solamente eso, que nos llevó a creer, sino que esta fe comenzó en nosotros a producir obras, manifestaciones vivas, expresando que es una fe viva y no una fe muerta. Si Noé hubiese tenido una fe muerta, nunca hubiera salvado a su familia, ni nunca hubiera sido el mundo como una nueva esperanza que Dios le dio. Si él no hubiera creído, si hubiera tenido la fe que habla Santiago, Santiago habla de una fe muerta y habla de la fe que produce obra. Si hubiera tenido esa fe muerta, él hubiera escuchado la advertencia de Dios, pero él no hubiera hecho nada. Hubiera hecho, sí, no, Dios dijo que va a venir un diluvio, y hubiera quedado ahí con una fe muerta que no produce obra. Pero la fe de Noé era una fe viva, era una fe que producía obra, era una fe como la fe de los escogidos de Dios, que es una fe que va ligada con la obediencia. Nunca está la fe de Dios, el don de la fe, separada de la obediencia, sino que van las dos cosas juntas. Dios nos da oído para oír, oímos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y esta fe a nosotros nos mueve a obedecer y a comprobar que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos va llevando no solamente a oír, sino también a hacer y a comprobar. Por eso el Señor nos vino hablando cómo es que esta fe hace cambiar la fama, la mala fama. De la mala fama que puede tener una persona por su vida, entonces dice que esta fe hace que esa mala fama cambie, de mala fama a buena fama, porque esta fe produce obras. Produce obra. Entonces, nosotros leímos en este pasaje cómo es que dice el libro de Hebreo, por la fe, Noé, por la fe, dice cuando fue advertido, quiere decir que si no fuese por la fe, él no hubiera creado ni formado el arca, fue la fe la que lo llevó a la obediencia, porque era una fe genuina, es decir, una fe verdadera, la fe en el Señor, eso era lo que era. Por eso la Biblia dice así, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, dice acerca de cosas que aún no se veía, preparó el arca. Es decir, que es una fe que lo llevó a obedecer. Por eso decimos que esta fe es una fe viva, no es una fe muerta. No es una fe que oye y dice, sí, y luego sigue su camino. No. En nosotros esta fe produjo algo dentro de nosotros. Nosotros creímos y cuando creímos algo se metió dentro de nosotros que fue esa fe y esa fe nos llevó a obedecer a Dios y empezó algo, un movimiento espiritual dentro de nosotros que empezó una vida a manifestarse, una vida nueva, una vida espiritual a manifestarse dentro de nosotros. Entonces comenzamos nosotros a ver las cosas y la vida de otra manera, de otro punto de vista. Entonces nosotros leímos este pasaje, cómo es que Noé hizo semejante obra de hacer un arca de más o menos 120 metros de largo, 30 metros de ancho, 20 metros para arriba también, otro tanto, un arca con tantos pisos. ¿Cómo es que llegó a hacer eso en un lugar seco, en un lugar árido? ¿Cómo es que llegó? La única forma que pudo haber empezado y haber hecho este trabajo fue justamente mediante la fe, porque hay cosas que si no está la fe no se llevan a cabo. Israel, ¿por qué no pudo entrar a la tierra prometida?
por la incredulidad. Entonces, cuando se dice que se cree a Dios, pero se es incrédulo a lo que Dios dice, entonces no se hace caso a lo que Dios dice. Pero uno dice que cree en Dios, pero al no obedecer a lo que Dios dice, entonces no puede expresar su fe en obra. Simplemente es una fe de boca, que es la fe que dice Santiago. La fe sin obra es muerta. Sin embargo, la elección de Dios, a los que antes conoció y predestinó, a esto Dios puso dentro de ellos una fe viva, una fe que se deja ver, una fe que es observable, una fe que se ve por obra, por acciones. Es decir, no es simplemente yo creo. Por eso decimos, si la fe de Abraham hubiese sido, la fe de Noé hubiese sido una fe muerta, hubiera dicho sí, escucho lo que Dios dice y nunca hubiera hecho el arca. ¿Y cómo es que se salvó? Porque no solamente creyó, obedeció. La obediencia lleva a la bendición. Cuando hay obediencia, hay bendición de Dios. Cuando hay fe y no hay obediencia, no hay bendición de Dios. Porque la fe de labio dice, sí, yo creo, pero no actúa, no obra, porque no tiene fe dentro de su corazón. Pero la fe verdadera oye, cuando oye, obedece a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Acá la Biblia dice que por la fe, cuando fue advertido por Dios, es decir, el Señor le avisó, mira, no, esto es lo que va a pasar. Va a suceder esto. Le estaba dando una profecía de lo que iba a venir por delante. Esto es lo que va a pasar. Le habló de cosas que aún no se veía. Por eso nosotros necesitamos la fe para creer. Nosotros hablamos de lo que es fe y dijimos que la fe se puede separar entre descripción y entre definición. Y dijimos que la descripción se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 1, cuando el escritor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es la descripción de lo que es la fe, certeza y convicción. Y luego dijimos que la fe también se puede expresar en una definición cuya palabra en el griego es pisti, que significa firme, persuasión, convicción basada en el oído, confianza, fiabilidad, certeza, firme convicción, una rendición personal, una conducta inspirada por esa rendición. Entonces nosotros miramos a Noé y decimos, ¿qué es lo que escuchó Noé? ¿Cómo es que pudo escuchar a Dios? Por la fe. No hay otra forma. No hay otra manera, sino por medio de la fe. Es la fe a la que a nosotros nos lleva a creer y a entender cosas que no se ven, que no se entienden. Es solamente mediante la fe que nos lleva a nosotros a ver las cosas que no se ven. Hay cosas que no se ven con los ojos físicos, que son espirituales, que la única forma de verla es mediante la fe. Hay cosas que no se entienden con el razonamiento humano, que la única manera de entenderla es mediante la fe. Por fe entendemos. Por eso Pablo decía, ustedes no miren las cosas que se ven, miren las que no se ven. Van a pasar por situaciones, por cosas. No presten atención en esas situaciones que van a pasar. Miren hacia adelante, miren lo por venir, miren lo que tiene Dios preparado para ustedes. Miren la ciudad celestial, miren la venida del Señor, miren hacia adelante, no miren el presente. Vean con los ojos de la fe más allá. Tengan fe en Dios. Por eso, ¿cómo es que entendió Noé? Por la fe. Por eso dijimos el valor que tiene la fe. Tenemos que agradecer a Dios por esta fe que ha puesto en nuestro corazón. Si no, nosotros no estaríamos en la iglesia si no tuviésemos fe. Estaríamos andando por ahí. Un hombre sin fe anda y vive su vida natural. Pero ¿por qué nos reunimos nosotros? ¿Quiénes son los que se reúnen? Se reúnen los hombres y las mujeres de fe. ¿Y qué es lo que hacen los hombres y las mujeres de fe? Hacen un culto a Dios. ¿Y cómo es ese culto a Dios? Vienen a cantar a Dios, vienen a adorar a Dios, vienen a hablar con Dios y vienen a oír a Dios. Y la única manera es mediante la fe.
Alguien que no tiene fe no vendría, estaría en la comodidad de su casa, enfrente de un televisor, haciendo cosas humanas. Sin embargo, nosotros nos reunimos para oír al Espíritu Santo del Señor, nos reunimos a ofrecer sacrificio de labios, por eso cantamos, elevamos nuestro corazón y le reconocemos a Él como el Señor de nuestra vida, y en esta tierra le confesamos que Él es el Señor, Él es el Señor. Por eso dijimos, en aquel tiempo, cuando se presenten delante de Dios, toda la gente van a confesar que Él es el Señor. Y nosotros ya lo confesamos de acá, desde la tierra. Antes que llegue ese momento final, nosotros ya le confesamos que Él es Dios. Entonces, ¿por qué le confesamos? Por la fe que nosotros hemos recibido. ¿Cómo es que se salvó Noé? ¿Cómo salvó su casa? Por la fe. ¿Cómo puede salvar un hombre, una mujer, su casa? Por la fe, es la fe. Por eso decimos, si Noé hubiese tenido una fe muerta, no hubiera hecho el arca. Si no hubiera hecho el arca, hubiera perecido con todos los demás cuando se soltaron las aguas de arriba de los cielos. Vino el diluvio y a Moisés también le hubiera llevado. Pero sin embargo no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque Noé por la fe, cuando fue advertido, le creyó a Dios. Es lo que hace la fe. Nos lleva a creerle a Dios lo que Él dice. La advertencia que le dio, mirá Noé, va a venir un diluvio. ¿Y qué hizo Noé? Le creyó. ¿Cuánto tiempo pasó desde la advertencia hasta el cumplimiento? Pasó más de 100 años. Más de 100 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo Noé trabajando en el arca? Hasta que la construyó pasaron 100 años. 100 años construyendo y 100 años hablándole a los hombres. Y Dios esperando en su paciencia que los hombres se vuelvan. Ninguno se volvió. Solamente Noé tuvo fe para creerle a Dios, llevar a cabo una obra con sus 3 hijos, hacer el arca, obedecer a Dios y salvar toda su casa. La fe salvó a toda su casa. Por eso dice, por la fe, Noé, como tenía fe, cuando fue advertido, es decir, recibió una advertencia, una información sobre algo que va a pasar, él tuvo temor. Tuvo temor, mira que va a pasar esto, dice el Señor, tuvo temor, no quiero que pase eso, vamos a construir el arca, Dios dijo que hagamos un arca, la vamos a hacer. ¿Y cómo va a ser? No sé, Dios nos dijo que la hagamos de tanto y de tanto. En los dibujitos, ellos hacen un barco, así. Sin embargo, nosotros vemos cuando se hizo el tabernáculo, también a Moisés le fue dicho que haga un arca. También le fue dicho que haga un arca y le dio la medida. Le dio el largo, el ancho y la profundidad, como a Noé. Le dijo de tanto y de tanto. Noé obedeció al Señor, hizo el arca como le mandó, calafateada por dentro, por fuera, piso 1, piso 2, el tercero, arriba el techito, como le dijo el Señor. Y así también lo hizo Moisés, fue fiel a lo que el Señor le dijo. A Moisés le fue mostrada el arca que está en el cielo, la verdadera arca, y le dijo, mira, hazla conforme al dechado como te fue dicho, ni le agrega ni le quita. Y así hizo Moisés, y Noé igualmente le fue dada la medida, la forma y cómo tenía que hacer, y él echó mano a la obra. No fue una obra de un día para el otro, 100 años. ¿Sabe lo que es 100 años? 100 años trabajando en un arca donde todo lo que estaban alrededor se le reían, se burlaban. No sé para qué vas ahí, no sé qué estás haciendo, trabajo en vano vas a este lugar, en vano poner los clavos, en vano. ¿Cuántas burlas habrá recibido, hermano, porque estaba haciendo el arca? ¿Cuántas veces los creyentes mismos se le burlan sus amigos, conocidos, sus propios parientes? ¿Qué vas a hacer perder tiempo ahí? ¿Qué vas a hacer? Y ellos no entienden que por esa fe de ese hombre que sirve a Dios, le da testimonio de la incredulidad de ellos, siendo ellos condenados por su incredulidad, como en el tiempo de Noé.
porque dice que por la fe condenó al mundo. El mundo fue condenado. ¿Por qué? Porque mostró la forma, cómo es que se debía creer en Dios. Y los que lo escucharon se reían, como hace hoy en día. Alguien le va a hablar a otro el evangelio, se le ríe. Un joven le habla a otro el evangelio, se le ríe. Pero no tiene que tener vergüenza. Usted le habla la verdad de Dios. Es la verdad. Es lo que va a pasar, es lo que va a ocurrir. Va a venir un juicio sobre los hombres. Van a presentarse todos los hombres delante del gran trono blanco, a la presencia de Dios. Entonces van a decir mucho, era verdad, Dios existía, pero ya va a ser tarde. Pero hoy no es tarde, hoy tienen ellos la oportunidad de huir y nosotros la oportunidad de hablarle. Por eso no cerremos la boca, hablemos. Cristo viene pronto, nosotros hablemos. El arca está formada, tienen que entrar los hombres. El arca es Cristo, tienen que entrar los hombres. Nosotros ya estamos adentro, pero salgamos a buscar a los hombres perdidos para que se salven, porque a la final trompeta el arca se va, la iglesia se va y luego vendrán los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿cómo es que Noé llegó a hacer tal hazaña? Por la fe. ¿Y qué valor tiene la fe? Mucho valor. Lo valioso de nosotros de haber recibido el don de la fe. Y esta fe nos lleva a oír las advertencias del Señor. Y esta fe es una fe que va ligada con la obediencia. Y esta fe es una fe que se expresa, no es muerta. Es una fe que se expresa en obra. Es una fe en Dios. Es una fe en Dios. Es decir, no es una fe en la fe. Porque alguien puede decir, no, yo tengo fe, y yo lo voy a hacer, y usted tiene fe en la fe. No se trata de tener fe en la fe, se trata de tener fe en Dios. Eso es lo importante. No se trata acá de positivismo. Yo soy un hombre positivo y lo voy a hacer, y tengo fe que lo voy a hacer, yo tengo fe. ¿Tiene fe en la fe o tiene fe en Dios? ¿En quién tiene fe? Yo tengo fe en Dios que Dios lo va a hacer. Y usted tiene fe que usted lo va a hacer por fe. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Por eso cuando nosotros oramos por los enfermos decimos, no se trata del que está orando, el que va a hacer la operación de milagro en su vida o de sanidad. Se trata que es Dios el que hace esa operación y nosotros rogamos y pedimos a Dios para que se produzca el milagro. Y es Dios el que hace el milagro y es Dios el que sana. No es el hombre, es Dios. Porque nuestra fe no está fundada en la fe, está fundada en Dios. Y no creemos nosotros en la fe, creemos por fe en Dios. Eso es. Entonces nosotros miramos a Noé. Dice, por la fe, Noé. ¿La fe en quién? La fe en Dios. ¿Y usted en quién tiene fe? ¿Tiene fe en su fe? ¿Ahí tiene fe o tiene fe para creerle a Dios? Noé le creía a Dios, si no le hubiera creído ni hubiera agarrado una madera. Sin embargo, la obra no era chiquitita, pero el hecho de ser una gran obra, a él no lo amilanó ni lo hizo tirar para atrás. No, ¿cuántos somos nosotros? Somos 3, yo y mis 3 hijos. ¿Qué vamos a hacer? Me está pidiendo que haga un arca semejante con piso, pero hubiera dicho así. Sin embargo, él no dijo así. Él dijo, si Dios lo dijo que lo haga, yo lo hago. Muchachos, vamos a empezar la obra. 100 años trabajando. 100 años haciendo un arca, 100 años poniendo piso, madera sobre madera, 100 años soportando la burla de todo alrededor que decía, eso no sé para qué lo hace, tan lejos del mar, ¿cómo va a ser para llevar? Noé está loco, sí, los hijos también, soportando pero siguiendo avanzando hasta completar. Por eso dice así, por la fe, porque no hay otra manera de ser salvo. Por eso nosotros no nos cansamos de repetir. La fe, la salvación, no es por las obras. No se es salvo por lo que se hace, se es salvo por lo que se cree. Y esa fe es la que produce obra.
que no son las obras la causante de la salvación, sino la fe. Y esa fe viva produce obra que luego lleva a un cambio de conducta de la persona y de ahí lleva a un cambio de fama. Por eso decimos, tiene la fama de ser ladrón, mentiroso, engañador, un montón de fama tiene. Sin embargo, cuando llega esta fe y se mete en el corazón, se abre el sentido para creer lo que Dios dice. La palabra de Dios mora en abundancia en el corazón, cambian los pensamientos y el pensamiento cambia la conducta. Y el cambio de conducta produce un cambio de fama. De mala fama a buena fama. ¿Cómo? Mediante la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Noé se salvó? Es por la fe. Pero él simplemente con creer, no fue una fe muerta. Creo y no hago nada. Fue una fe viva. Creo. Dios dice que tengo que hacer y hago. Entonces fue una fe ligada con la obediencia. Y no solamente una fe ligada con la obediencia, sino con la paciencia. La paciencia que se necesita. Dios me dijo que iba a venir un diluvio y que prepare un arca. Yo la preparo. No me dijo cuándo va a venir, pero sí dijo que viene un juicio. Y que viene un juicio terrible sobre la tierra. Que Dios está enojado con los malos. Está enojado con aquellos que son violentos. Está enojado con todos los hombres de la tierra porque la maldad de ellos es mucho. Y dijo Dios que basta, que no lo iba a soportar más y que iba a matar a todo. Pero dice Noé, dice gracia ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hacía Noé? La Biblia dice, caminó con Dios. Así como Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, también Noé, la Biblia dice que caminó con Dios. Dios no se lo llevó y él oyó lo que Dios le dijo y obedeció. Y en su obediencia salvó a toda su casa. Si hubiera desobedecido a Dios, perdía a toda su casa. Mire el valor que tiene la obediencia, el obedecer a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. La obediencia lleva siempre hacia la bendición de Dios. La obediencia lleva a la bendición. Por eso dice, por fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, le creyó a Dios, con temor preparó el arca. Le creyó a Dios, le creyó a Dios. Va a haber un juicio, le creyó a Dios. La mano de Dios va a caer sobre toda la tierra. Él le creyó a Dios. Si Dios lo dijo, esto va a ser así. Es una advertencia. Y de ahí el preparar el arca con temor. Dios me dijo que prepare un arca, me dio la medida. A nosotros también nos ha dado el Señor la medida. Nuestra medida es Cristo. La medida de la fe es Cristo. La medida y la forma de vivir es Cristo. La forma de actuar y de obrar en este mundo es Cristo. Nuestra medida es Cristo. Somos llamados a alcanzar la estatura de la fe del Hijo de Dios. Él es nuestra medida. Y ahí a donde nosotros vamos, mediante el oír la palabra de Dios, por esta fe que Dios metió en nuestro corazón y la obediencia a lo que el Espíritu dice a la iglesia, nos vamos conformando a la imagen de Cristo. Es decir, nos vamos formando como Él. Entonces dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, le avisó acerca de cosas que no se veían, porque cuando le decía a los demás, va a venir un diluvio, Dios ya juzgó al mundo, lo va a condenar, los demás se reían. ¿Qué? Mirá el solazo que hay, acá no pasa nada, estamos todos bien. Y cuando Jesús habla de ello, dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Y Noé le decía, mire que va a venir el juicio de Dios. Miren, no, ellos vivían su vida alejados de Dios. Parecía como ahora no pasaba nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero el día llegó. El día que subieron los animales llegó. El día que Dios cerró la puerta del arca llegó. El día que empezaron los primeros truenos llegó. La primera lluvia llegó y llovió y no paró por 40 días y 40 noches. No cesó de llover. No solamente que llovió, las aguas empezaron a brotar del abismo, a subir las aguas. Entonces la gente dijeron, ahora creemos. Tarde. Cuando ya desciende el juicio de Dios, ya es tarde, ya no hay forma de ser librado de ello.
Antes que llegue el juicio, está la palabra de advertencia que va a venir, la advertencia que el mal se acerca, la advertencia que ya está a la puerta, es como la advertencia de la venida del Señor. ¿Cuánta advertencia recibimos? Cristo está a la puerta, ya viene Jesús, Jesús viene pronto, en la advertencia. ¿Para qué? Para que su pueblo se prepare, para que aquellas vírgenes enciendan sus lámparas, para que los que no tienen aceite ahora busquen el aceite y sean llenos del Espíritu Santo del Señor, porque cuando venga Él ya va a ser tarde para arrepentirse, tarde para querer hacer las cosas bien, ya va a ser tarde. Viene, se lleva lo suyo y se va con ellos. 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Por eso Noé, cuando fue advertido por el Señor, él escuchó. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, porque no le advertía ni le amenazaba a cualquiera, es Dios. Usted piense, cuando habla Dios, eso va a suceder, porque Dios no es hombre para mentir. Cuando el hombre habla, puede cambiar luego de opinión, pero Dios no. Cuando Dios advierte y dice lo que va a venir, eso va a llegar, no se va a tardar, va a llegar. Los hombres decían, no pasa nada, ahora no pasa nada, pero espere que llegue el momento. Cuando llegó el momento entró en la desesperación, pero ya era tarde. Solamente los que estaban dentro del arca fueron salvos. La Biblia dice 8 personas fueron salvas. Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. Solo 8 personas fueron salvas por agua. Y el resto de la multitud de gente que había, todos perecieron. ¿Qué los llevó a perecer? La incredulidad, el no creerle a Dios y el no escuchar a los mensajeros de Dios. No escuchar. El tanto tiempo que Noé estuvo predicando, no escucharon y llegó el momento del juicio. Entonces dice así, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. No era él, era su familia que se salvase. En que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia, que luego esa justicia a nosotros no fue adjudicada. La justicia de Cristo, su justicia, el cumplimiento de toda la ley, esa justicia a nosotros no fue adjudicada. Entonces, mire qué tan valiosa es la fe. Por eso no tenemos nosotros que descuidar este don que nos fue dado. No descuide el don de la fe. Aliméntese con la palabra de Dios. Hoy las hermanas estuvieron orando, una hermosa oración, estuvieron reunidas ahí. Aliméntese en las cosas que son del Señor. Congréguese, vaya a los grupos, venga a las oraciones. Lleve a cabo todas las cosas que el Señor preparó. Esas cosas le va a ser por fortaleza para su vida. Va a tomar fortaleza espiritual porque el oír la palabra de Dios da fuerzas nuevas a aquellos que le faltan. Dios está para fortalecerlo. Anime su corazón. Mire lo que Dios puso dentro suyo: fe. Pelee la buena batalla de la fe. Eche mano a la vida eterna y no se vuelva para atrás. Por la fe, Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que toda su casa se salvase. Y la promesa del Señor dice: serás salvo tú y toda tu casa. Mantengamos la fe. Dios es fiel y su palabra no va a volver atrás. ¿Creen esto, hermano? Cerramos los ojos y oramos. Cierre los ojos un momento y vamos a orar. Noé es el fiel testimonio de que Dios no miente. Es Noé el fiel testimonio que el arca que es Cristo está preparada para que los hombres entren. Nosotros hemos entrado en esta arca mediante la fe. Mantengamos la fe.
peleemos la buena batalla de la fe. Luchemos eficazmente con esta fe que nos fue dada y no retrocedamos ni volvamos atrás. Antes bien, confiemos en Dios. Tengamos fe en nuestro Salvador. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Mi amado